Seleccionar un regulador de presión de gas no es una tarea opcional para nosotros, los técnicos y los profesionales en el área del gas, diseñadores, técnicos instaladores, inspectores. No, eso no es una opción, es una necesidad. ¿Por qué? Porque todas las instalaciones llevan un regulador. Entonces, conocer cómo funciona, cómo se selecciona, en fin, eso es una necesidad, una actividad que es necesaria. La pregunta es si usted sabe cómo va a una tabla, a la tabla del regulador o a las tablas del regulador y selecciona los parámetros adecuados. O si va a la curva del regulador y allí en la curva del regulador sabe distinguir la caída de presión, entre otras cosas. Pues bien, ese es el tema de este video. Agradezco a todos aquellos que participan activamente en el canal, que realizan comentarios, aquellos que están pendientes de los videos. La idea es que todos aprendamos y compartir los conocimientos. Igualmente agradezco a todos los miembros del canal. Lo invito a que se haga miembro del canal y disfrute de una serie de beneficios que tenemos ahí para los miembros del canal. Descargar gratis algunas plantillas en Excel, en fin. Agradezco también los comentarios, las personas que participan haciendo comentarios, las personas que le dan me gusta al video, si lo consideran útil, y los invito a aquellos que no están suscritos al canal para que se suscriban y se enteren de todos los videos que publicamos aquí continuamente. Bien, empecemos de una vez. Bienvenidos. Regulador de presión. Estos equipos son los que garantizan que la presión a la cual funcionan los quemadores de los equipos sea la adecuada. ¿Por qué? Porque para poder traer el gas desde las redes de transporte, después por la red de distribución, o sea, las redes externas, hasta llegar al suministro que es propiamente la casa, la presión ha sufrido una serie de variaciones, básicamente reducciones en presiones que oscilan desde presiones altas en la línea de transporte, presiones mayores de, llamémoslo así, de 100 psi, que son las presiones altas, hasta pasar por la red de distribución, reducirse las presiones a presiones medias, o sea, presiones que van desde 2 hasta 100 psi, y luego reducirse hasta 1/3 de psi, como es el caso de 23 milibares en una instalación residencial. De aquí la importancia de los reguladores, elementos fundamentales de las instalaciones. La mayoría de los técnicos en instalaciones simplemente saben, van a una tienda, compran el regulador para el medidor, centro de medición, dicen que es un regulador sencillo de tapa única y ya. Cómo funciona un regulador y cómo se selecciona es básico. Entonces, esta clase trata acerca de este tema. Bien, si te gusta el video, pues le das la mano arriba. Si quieres participar en el curso, lo puedes hacer. En la descripción del video está todo lo que necesitas. Buen provecho. Vamos a hacer un reconocimiento del regulador 14380, regulador de presión utilizado en instalaciones comerciales. En esta parte de aquí tenemos las diferentes posiciones o la forma como se instala este regulador, la entrada, la salida y en sí el cuerpo del regulador. Aquí estaríamos haciendo una vista en planta desde arriba de lo que le corresponde a esta parte, o lo que es lo mismo a esta parte, y el venteo que corresponde a esto y corresponde a esta parte. De esta manera yo quiero que ustedes interpreten, porque a veces se hace difícil entender lo que es el regulador y cuáles son sus partes, y sobre todo para la selección del regulador
que es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, básicamente, estas son las conexiones a la tubería, la presión de entrada, la presión de salida. Entonces aquí tendremos 3/4 y 3/4, o sea, rosca 3/4 por 3/4. En esta parte, o sea, esto que acabo de mostrar aquí, esto correspondería a esto y correspondería a esto. En esta parte, como bien observamos, tenemos los orificios, el orificio de entrada en esta parte. El gas entra, recorre, acciona el diafragma, se comprime o se estira el resorte. Si está sobrecargado, hace un venteo hacia el exterior y luego, entonces, una vez la presión se haya controlado, el gas sale a una presión diferente. Entonces, si observamos esta parte, esto que tenemos aquí es la entrada, esta es la salida, entrada, salida. En esta parte encontraremos el orificio, resorte, o sea, esta parte sería esta parte o esta parte. Aquí encontraríamos el resorte, 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 y aquí el venteo, observenlo bien. Entonces, esas son las partes básicas. Recuerde que el resorte tiene que ver con la presión de salida. El resorte tiene que ver básicamente con la presión de salida dependiendo del resorte, es la salida. Y recuerde que los resortes tienen diferentes colores, están codificados en diferentes colores. Recuerde que también la presión de entrada está directamente relacionada también con el diámetro del orificio, en el otro tutorial lo vimos. Y también el diámetro del orificio tiene que ver con el caudal que va a circular al interior del regulador. Básicamente, entonces, este es un reconocimiento de lo que es el regulador Sensu 14380 o el modelo 14380, las posiciones en las cuales se instala, diferentes posiciones que se tienen para instalarlo, y en sí el reconocimiento de lo que es tanto en el esquema como en la parte física y como en otro esquema de este regulador. De las dimensiones del regulador, específicamente el regulador 14380. Como observa en la figura, aparece el esquema del regulador y aparecen las diferentes dimensiones. Dimensión A, dimensión B, dimensión C, dimensión D, en fin, y las demás. ¿Por qué tengo que tener en cuenta estas dimensiones? Porque tengo que seleccionar un gabinete en donde me quepa tanto el medidor como el regulador y los accesorios de empalme. La gente por lo general no tiene en cuenta esto y muchas veces cuando compra el gabinete donde va a instalar el centro de medición, lo compra más pequeño, tanto en ancho como en fondo o en alto, y no cabe entonces el sistema. Se ven forzados entonces a hacer miles de marañas para poder acomodar en el gabinete todos los elementos. Estas distancias que están dadas aquí, las dimensiones, por ejemplo, de A, que tenemos aquí 9,3 de pulgada, precisamente están dadas todas en pulgadas. Por lo tanto, para nosotros entenderlo, debemos llevarlos a centímetros. Si fuera a llevar esta 9,3 de pulgada, lo fuera a llevar a centímetros, entonces simplemente multiplico 9 por 8 y le sumo 3, o sea, 9 por 8, 72, más 3 serían 75. Y ese valor que me da lo divido entre 8. Es 75 dividido entre 8. Esa cantidad que me da, 75 dividido entre 8, lo multiplico por 2,54 y ya tengo la dimensión en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en centímetros, no en pulgadas. De igual manera hago con los demás. Por ejemplo, si fuese aquí a hallar a convertir esto a centímetros, entonces simplemente lo que hago es 6 por 8, 48 más 7, 55. 55 dividido 8. Este valor lo multiplico por 2,54 y tengo esa dimensión en centímetros. Simplemente entonces ahora, para que usted lo entienda, básicamente se ubica A sería esta dimensión, y ya sabe los centímetros, las pulgadas convertidas a centímetros. Esa sería la dimensión de A, la dimensión de B, la dimensión de E. Con esto entonces usted, podrá tener en cuenta este espacio para ubicar su regulador.
Cuando miremos lo referente a medidores, también tendremos que tener en cuenta estas dimensiones. Analizaremos ahora, dentro de un regulador de presión, la relación que existe entre el diámetro del orificio y la presión de entrada. Bien, es muy sencillo. El diámetro del orificio, si observamos aquí en esta columna, va desde 1/8 de pulgada hasta 5/8 de pulgada. Y la presión va desde 125 psi/g, o sea, manométricos, hasta 10 psi/g. A medida que aumenta el diámetro del orificio, la presión de entrada disminuye. Esto se debe a que la presión es inversamente proporcional al área y el orificio tiene que ver con el área. ¿Para qué me sirve esta tabla? Simplemente en esta tabla se relacionan diámetros de orificio, el código, en este caso estamos hablando del regulador Census 14380 y las presiones de salida, las presiones de entrada. Muy bien, si fuésemos a utilizar un regulador de estos y necesitaremos 20 psi a la presión de entrada, tendríamos un diámetro de orificio de media pulgada. Y ese diámetro de orificio de media pulgada corresponde a un número de 143.62.023.45, que es como un código interno que tiene Census, que es la marca. De la misma manera, podemos coger cualquiera otra de estas, 60 psi, y para este correspondería un diámetro de orificio de 1/4 de pulgada, con su respectivo código. Es así de sencillo. En esta partecita nos relaciona entonces el diámetro del orificio, código de ese diámetro y la presión. Estamos aquí para mirar algunos detalles del regulador 14380, especialmente en lo que se refiere a los resortes. Los resortes de un regulador o el resorte de un regulador es el responsable de la presión de salida de este. Los resortes vienen codificados por colores o con un código en forma de número, un número. Eso depende de la marca. En este caso, el regulador 14380 marca Census. Esta es la tablita que corresponde a los rangos de resortes y los códigos respectivos. Miremos en qué consiste. Esto acá me está hablando acerca de los rangos de presión de salida que se manejan con los resortes. Es decir, si para un resorte rojo, cuyo código es 143.62.021.15, corresponde a un rango de presión de salida entre 3,5 pulgadas a 6,5 pulgadas columna de agua. Es decir, la presión de salida de este regulador podrá ser en determinado momento 4 pulgadas columna de agua, 5, 6, pero no puede ser superior. Si observamos en la tabla correspondiente al resorte de color azul con su respectivo código numérico, entonces observamos que tiene una presión de salida entre 5 pulgadas a 8,5 pulgadas columna de agua. De nuevo, esto querrá decir que un regulador que tenga un resorte azul, regulador 14380, un resorte azul, tendrá una presión de salida entre 5 y 8,5 pulgadas columna de agua, es decir, puede ser 5,5, 6, 7 pulgadas columna de agua. Entonces, como ustedes pueden ver, el resorte determina la presión de salida y determina la presión a la cual nosotros podemos ajustar la presión de trabajo del regulador, depende de lo que nosotros necesitemos. Puede observar perfectamente que aquí esto quiere decir pulgada columna de agua. Aquí tendremos entonces PSI. Esto quiere decir que aquí tendremos presiones de salida de rangos grandes, entre medio PSI, o sea, aproximadamente 35 milibares, hasta 2 PSI, aproximadamente 140 milibares. Este ya va desde media PSI, 35 milibares, hasta 210 milibares, y así sucesivamente. Esto es lo que se refiere a las presiones de salida y su relación con los resortes de los reguladores. ¿Cómo se selecciona un regulador
para una instalación comercial, un regulador de gas. Entonces, primero que todo, esta tabla corresponde a un regulador marca Sensus modelo 14380. La entrada, es decir, la entrada que tiene el regulador es para rosca o tubería de 3/4 y la salida tubería de 3/4. Bien, ¿en qué consiste una tabla para seleccionar el regulador? Consiste en lo siguiente: una presión de entrada dada en PSIG. Empecemos con qué es PSIG. PSIG quiere decir una presión manométrica. Si usted quisiera hallar la presión absoluta, tendría que sumarle a esto la presión atmosférica del lugar. Es decir, en Medellín la presión atmosférica es de 850 milibares. Entonces, a esta presión que estaba en PSI convertida a milibares, si se convierte a milibares, le suma la presión atmosférica del lugar, en este caso Medellín 80, tendría la presión absoluta. Entonces, valga la aclaración, esto es presión manométrica. Entonces, esta tabla contiene valores de presión manométrica entre media PSI hasta 125 PSI. Muy bien, esta parte hace referencia entonces a la presión de entrada. En el intermedio tendremos valores de caudal. Este caudal está dado en pies cúbicos hora. Si, como aquí en Medellín normalmente trabajamos en metros cúbicos hora, usted deberá convertir el valor que tenga para su instalación y convertirlo, ese valor que tiene obviamente en metros cúbicos hora, lo debe convertir en pie cúbico hora para buscar aquí. Y esto de acá encima, este encabezado de acá encima hace referencia al orificio que tiene el regulador. Entonces, tenemos orificios de 1/8 de pulgada, 3/16, 1/4 de pulgada, 5/16, hasta 5/8 de pulgada. De tal manera que si yo tengo, si este regulador es de primera etapa, recuerden que en Medellín, Empresas Públicas nos garantiza al frente de nuestra vivienda, nos garantiza una presión entre 20 y 60 PSI. Cuando yo estoy haciendo un cálculo, un diseño, siempre debo trabajar con la presión crítica, que sería 20 PSI, la menor. Entonces, supongamos que necesitamos manejar un caudal, por decir alguna cosa, de 1000 pies cúbicos hora. Recuerde que usted debe convertir los metros cúbicos hora a pies cúbicos hora para poder utilizar esta tabla. Entonces, si tenemos que manejar 1000 pies cúbicos hora y en Medellín y este regulador es de primera etapa, entonces tendríamos que venir aquí donde dice presión de entrada 20 PSI y venirnos derecho y leer. Este valor no nos sirve, este valor es inferior, por lo tanto lo descartamos. O sea que el regulador, este regulador que tenga entrada de 3/4 y salida de 3/4 en tubería, pues en las conexiones, y tenga un orificio de 1/8 de pulgada, no nos sirve, no es suficiente. Vamos al próximo, este tiene 1200 pies cúbicos hora, este no sirve y nos dice que el diámetro del orificio es de 3/16, diámetro de 3/16 de pulgada, presión de entrada de 20 PSI y manejaríamos 1000 pies cúbicos hora. Este es capaz de manejar hasta 1200. Conseguir un regulador de mayor caudal significa más dinero, por lo tanto este sería el que nosotros tendríamos que seleccionar. Estamos mirando la curva de un regulador de presión marca Sensus modelo 14380. Observamos en esa curva, en el eje de las X, un rango de presiones entre 0 y 100 PSI para la presión de entrada, y en el eje de la Y un rango de presión entre 0 y 2,5 PSI, una presión de salida. Además observamos 5 curvas, cada una característica para el diámetro del orificio de 1/8 de pulgada, 3/16 de pulgada, 1/4 de pulgada, 5/16 de pulgada y 3/8 de pulgada. Valga decir que el resorte para este regulador es un resorte de color azul y tiene una presión de seteo de 7 pulgadas columna de agua. ¿Cómo se utiliza la tabla? Muy bien, entonces, si yo tuviera una presión de entrada de 30 PSI, o hagámoslo para 20 PSI, podemos observar que si subo por la línea que corresponde a 20 PSI, cortaré a la curva que corresponde a 1/8 de pulgada del orificio y obtendré en la parte izquierda una presión de salida.
Para 20 PSI observamos una presión de salida superior a medio PSI. Si continuamos y cortamos la curva de 3/16 de diámetro de orificio de 3/16 de pulgada, observamos que si le demos a la izquierda ya estamos aproximadamente en 0.25 PSI. Para 20 obtenemos que cortando la curva de un cuarto del orificio, entonces un cuarto de pulgada de orificio tenemos arriba de 1 PSI. Y si hacemos lo mismo para 5/16 de pulgada de orificio, tendremos superior la presión de salida, una presión de salida superior a 1,5 pulgadas de PSI. De manera similar, usted puede venir y leer de la izquierda a la derecha y obtener presiones de entrada a partir de presiones de salida. Si yo me vengo por la parte, por la línea correspondiente a 2 PSI y empiezo a leer, entonces en la primera curva de 3/8 de pulgada, bajando puedo leer aproximadamente unos 15 PSI de presión de entrada. Para una presión de salida de 2 PSI, podré leer entonces con la curva de 5/16 pulgadas, diámetro de orificio, podré leer aquí aproximadamente 25 PSI de presión de entrada y así sucesivamente. Esta es la utilidad de esas tablas, la utilidad que tenemos siempre, los reguladores presentan tablas donde yo puedo relacionar este tipo de cosas. Presión de entrada, no lo olvide, presión de salida y las curvas correspondientes a los diferentes diámetros de